Tenemos que cerrar esas bases militares estadounidenses que permanecen en nuestro territorio. Y tenemos que romper cualquier compromiso de aumento del gasto militar, en primer lugar, porque ya todo el mundo se ha dado cuenta, ministro, de que la OTAN no le sirve para nada, ni a España ni a Europa, porque la OTAN solo sirve para defender los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos de América. Por ir a lo concreto, ¿Sumar es partidario de ampliar, de aumentar el gasto militar, sí o no? Si lo hemos dicho muchísimas veces. ¿Pero sí o no? Le he dado un dato, y es que tenemos asignado en el presupuesto actual, que tenemos prorrogado, el 1,2% y España ha ejecutado el 0,9%. No responde, bueno. Bueno, el otro día Pedro Sánchez no se reunió con digamos, los diferentes grupos para negociar esa subida, ¿no? Que pretende, ¿no? Que le piden también desde Europa y que de hace tiempo también le pedían en la OTAN ese 2% del presupuesto. Ya sabéis que, bueno, pues después con todo el tema de la guerra de Ucrania, bueno, pues ha habido casi uniformidad mediática muy otanista, ¿no? Muy ficticia también, ¿no? O incluso criminalizando, ¿no? Ya que sale, que pongo ahí a Ione Belarra, que concuerdo muchísimo con su posicionamiento, tanto con el tema de Gaza como con el tema de la guerra. Ya sabéis que ha sido criminalizado. Incluso diría todas aquellas personas, ¿no? que más o menos exponíamos que habría que priorizar la vía diplomática sobre la guerra. Bueno, pues 3 años después, no sé si son más de 100.000 muertos, no sé cuántos billones con B de dinero gastado y, bueno, pues una situación encallada. Quizás haya mejor situación Putin, más después del apoyo. Y ahora, claro, todo el mundo pegando codazos para negociar la paz, ¿no? Bueno, pues, en fin, no sé, el debate en el que estamos ahora es precisamente, pues, elevar el gasto presupuestario. Un poco con el argumento que, bueno, pues, claro, tenemos que tener soberanía. Obviamente, esto es una cuestión estratégica que no solamente depende del tema de los presupuestos. Hay que decir también, bueno, creo que si no me equivoco, la suma de todos los ejércitos de Europa, pues, tiene un mayor poder que a lo mejor que tenga Rusia, que un poco como la amenaza, ¿no? Cuidado, que Rusia puede venir a por el resto de Europa. Bueno, en fin. Hay mucha campaña en medio para potenciar, como es histórico, pues, justificar que un montón de recursos económicos y del Estado vayan a militarizar los Estados. Creo que obviamente no es el camino adecuado. Es muy efectiva la propaganda, obviamente, que el camino de la paz es armarse, ¿no? Y incluso las guerras, ¿no? Para salvar vidas, ¿no? O que la justificación, ¿no? Un poco como hacía Aznar, hay que matar a esos 20.000 niños en Gaza para la paz. Es primordial. Bueno, es todo un disparate, ¿no? Obviamente no es todo blanco y negro, hay ciertos debates que hay que dar, pero nos vamos a centrar en el posicionamiento, yo diría muy claro, por todos estos meses, años, por parte de Podemos. Creo que también muy claro por parte del PSOE, que, bueno, aparte de ser un aliado ideal, ¿no? Para la OTAN, bueno, ahora veremos el debate de la soberanía militar de Europa, en la cual yo, pues, soy bastante más favorable que estar aliado con OTAN, con el cual creo que tendrían que romper hace mucho tiempo, hace muchas décadas. De hecho, no tendríamos que haber entrado nunca en la OTAN, bajo mi punto de vista. Pero, claro, el camino es siempre el mismo, que es militarizarse, y sea con la OTAN o no, aumentar el presupuesto. Y ahí Pedro Sánchez está a tope. Y, claro, el tema es sumar, porque ahí, digamos, no lo tienen claro. Digamos que yo creo, por un lado, está Yolanda Díaz muy cercana a Pedro Sánchez. Y luego los socios, que obviamente no van a desencaminarse de su discurso tradicional, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco todo eso y lo vamos a hacer, bueno, empezando aparte de la camiseta, no a la guerra, ¿no? Que es lo que más ha movido en redes sociales. Bueno, pues también qué pasó en esa reunión, lo contó Ione Belarra en rueda de prensa, así que vamos a empezar por ahí, luego vamos a ver también qué ha pasado en el Congreso al respecto y luego los vaivenes de Sumar o de la propia Yolanda Díaz, porque obviamente hay gente muy valiosa en Sumar o en la coalición, más que en Sumar, en la coalición de formación en los comunes, en Izquierda Unida, que obviamente esto le hace sacar salpullidos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué nos decía Ione. Buenas tardes a todos y todas. Lamento tener que trasladarles que el conjunto de la reunión del intercambio con el presidente básicamente ha servido para constatar discrepancias esenciales en el rumbo que tiene que tomar nuestro país y también el conjunto de la Unión Europea. Desde nuestro punto de vista, y así se lo he trasladado al presidente, se trata de un error catastrófico comprometernos con un aumento del gasto militar. Duplicar el gasto militar en los próximos 3 años supone comprometer nuestro estado de bienestar y el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas.
Además, hacerlo en un contexto en el que se trata de una exigencia de la administración Trump y de la OTAN, cuando precisamente se habla de construir autonomía estratégica para la Unión Europea, insisto, nos parece un error catastrófico. Por ese motivo le he transmitido nuestra oposición frontal a este aumento del gasto militar, así como a cualquier envío de tropas españolas, aunque les llamen, en un sentido también muy orwelliano, tropas de paz. Bueno, tropas de paz. Obviamente una cosa es el relato tras la realidad. Bueno, vamos a ver que esto yo creo que fue clave. Esta es la pregunta, ¿no? Esta pregunta también se la podían hacer a otros, ¿no? Que apoyan la guerra o bueno, digamos la militarización de los estados, ¿no? Y señor Álvarez, la gente no quiere enviar tropas a Ucrania. Se lo voy a preguntar claro, nítido. ¿Está usted dispuesto a ir al frente? ¿Está dispuesto a mandar a sus hijos o a sus hijas al frente? Porque nosotras ni estamos dispuestas a hacerlo, ni estamos dispuestas a que nuestro pueblo lo haga. Bueno, esto es una cuestión global, ¿no? En Estados Unidos hay muchos documentales sobre este tema, ¿no? Cómo los que deciden la guerra nunca mandan a sus hijos, siempre van las clases más populares. Obviamente es una oportunidad de trabajo la profesionalización del ejército de pues personas que a lo mejor no tienen un nivel o una situación laboral buena o incluso formación académica y bueno, una buena salida. Y yo creo que, bueno, yo aparte estoy de acuerdo, ¿no? Con que los ejércitos sean profesionales, que bueno, el tema de la mili, pero en su medida. Y obviamente la gente que toma estas decisiones, pues obviamente no piensan en las vidas humanas o en lo que supone todo esto, sino en los negocios, ¿no? Que hay por detrás. Y obviamente la gente que está detrás del lobby armamentístico es muy poderoso y muy bien relacionado con gran parte, ¿no? Digamos de la élite también política, ¿no? Aparte de la empresarial. Este es un pueblo de paz, señor Álvarez. Este es el pueblo del no a la guerra. Y creo que van a pagar muy caro lo que están haciendo. Nuestra opinión, ministro, la conoce bien porque es pública, que sí hay alternativa. España tiene que salir inmediatamente de la OTAN. Bueno, creo que es claro, ¿no? Esto, y ahora vamos al posicionamiento de todos los partidos, pero yo es algo que, es más, creo que nunca tendríamos que haber entrado. Yo creo que es necesario, obviamente, que haya un ejército, siendo realista, pero que sea soberano. Otra cosa es el debate de hasta qué nivel se tiene que gastar dinero en ello o no, ¿vale? Y que son dos debates diferentes. Pero creo que este es obvio, es claro, y creo que los desastres de la OTAN, que al final los intereses de los Estados Unidos no son nuestros intereses y que están muy influenciados por el lobby armamentístico. De hecho, el tema de la guerra eterna en ciertos sitios para que nunca deje de funcionar la industria. Yo creo que son dos posicionamientos diferentes. Yo a favor de salirse de la OTAN y tener soberanía europea, pero obviamente el tema de meter miedo, que ahora no y hay que militarizarse, bueno, pues eso habría que debatirlo en qué, en cómo y para qué, pero obviamente no es blanco y negro la cosa, pero si hay algo que está claro, el posicionamiento que hace Ione o que hace Podemos, ¿no? Tenemos que cerrar esas bases militares estadounidenses que permanecen en nuestro territorio y tenemos que romper cualquier el compromiso de aumento del gasto militar que se haya adquirido. En primer lugar, porque ya todo el mundo se ha dado cuenta, ministro, de que la OTAN no sirve para nada. No le sirve para nada, ni a España ni a Europa, porque la OTAN solo sirve para defender los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos de América. Si nos pasara lo que le ha pasado a Ucrania, nos harían exactamente lo mismo que le han hecho a Ucrania, dejarnos tiradas. Y además, ustedes han alcanzado, como le decía a la mañana a la señora Montero, el tope máximo de la hipocresía. Dicen que quieren construir autonomía estratégica para la UE frente a Trump, haciendo exactamente lo que dice el fascista de Donald Trump. Así, señor Álvarez, no vamos a ningún sitio. Porque hoy, a través de la OTAN, estamos intervenidas económica, política y presupuestariamente. Claro, es que ahora salirse de la OTAN, lo estabais comentando, no va a ser tan fácil porque toda la estructura depende económica e incluso en cuanto a infraestructuras, ¿no? Va a ser complicado, pero yo creo que es una buena oportunidad, o es una oportunidad, lo de buena a lo mejor sobra, es una oportunidad para soltar la mano directamente a gente que obviamente va a otra cuestión que son los intereses de la población, y ya Donald Trump ni hablemos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay todo un debate y a lo mejor está bastante perjudicado. Bueno, ahí hacía referencia
a las menciones que le hacía a la señora Montero antes de la intervención refiriéndose a Álvarez. Señora Montero, se acaban de comprometer ustedes con un fascista peligroso como Donald Trump a duplicar el gasto militar en los próximos 4 años en nuestro país. Han llegado ustedes al colmo de la contradicción, que es decir que van a invertir en autonomía estratégica para la Unión Europea frente a Donald Trump, haciendo exactamente lo que dice Donald Trump. Bueno, ahí les repetía esto que, un poco es lo que estabais comentando, es que no nos podemos salir de la OTAN a corto plazo. Entonces, todo ese dinero va un poco en la línea que Donald Trump ya lleva pidiendo a varios países como España, que es subir el presupuesto. Entonces, para mí, primero es salirse de la OTAN y luego, en función de las necesidades, aumentar el presupuesto. Porque al final, si no, todo ese aumento va a ir bajo las órdenes de la OTAN. Entonces, por eso digo que hay que separar una cosa y la otra. Bueno, en esta línea, digamos que en esta rueda de reuniones de Pedro Sánchez, pues cada partido ha ido ordenando una posición. Os resumo, Esquerra Republicana le ha trasladado a Sánchez que votarán en contra de subir el gasto militar, a no ser que les expliquen muy bien los motivos. Es decir, ojo, esto no es aumentar por aumentar, sino ¿para qué? Porque al final ese aumento va a ir en favor de la OTAN. Entonces no puedes tener un doble discurso hasta que no te salgas de la OTAN. Ese dinero va a ir a la OTAN o coordinada con la OTAN, ¿no? Feijóo reclama a Sánchez una negociación seria y limpia sobre el gasto de ENSA para apoyar al gobierno, pero de hecho el más favorable a apoyar pues es el PP. El PNV respalda también el aumento en gasto de defensa. Tras el giro de Estados Unidos, imprescindible, Europa está indefensa, que es un poco el argumento que podemos comprar, ¿no? Pero que, claro, es un relato, no es una realidad. Hasta que no nos salgamos de la OTAN, por eso digo, nos salimos de la OTAN y luego vemos qué es lo que hace falta. Pero no, vamos al 2%, que es lo que pide Trump desde hace tiempo. El BNG rechaza el aumento del gasto en defensa, va a afectar a las políticas sociales. Este es otro de los elementos clave que quiero hablar y que un poco el PSOE está diciendo que no va a haber recortes. Bueno, esto es bastante complicado y ahora lo veremos. Bildu traslada a Sánchez su apuesta por la diplomacia y la paz y debatirá en sus órganos el nuevo escenario internacional, +1. Y Podemos advierte a Sánchez de que una deriva belicista puede suponer el fin de la Unión Europea. Bueno, en fin, a favor de, más allá de todo lo sucio y lo mal gestionado que pueda estar la Unión Europea, pero no deja de ser un reducto, o yo lo veo así, o de los reductos más democráticos, ¿no? Ante una polarización de espacios, bueno, que se consideran democracia, pero, bueno, habría que rascar un poco más allá de lo que son los Estados Unidos, lo que es Rusia en la actualidad y la polarización, aunque ahora parezca que estén cercanos, pero obviamente están dominados por un imperialismo bastante ansioso y dispuesto a llevarse por delante cualquier cosa, ¿no? Al final el fin justifica los medios para las potencias imperialistas y creo que estarían dispuestos a otro. Más allá de los matices, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, con la relación con África, pues ha sido más amistosa tanto por parte de China y de Rusia como históricamente por parte incluso de Europa. Por eso digo que Francia y otros países de Europa también han tenido una relación también colonialista y de explotación y extractivista sobre países del tercer mundo, igual que Estados Unidos lo ha tenido con otros países, igual que Rusia también lo quiere hacer, pero en todo caso creo que al final la soberanía es un buen elemento para defender, incluso que la gente opine, ¿no? Que se haga un referéndum si queremos seguir en la OTAN o no. Primero eso y luego ver con nuestra soberanía cómo aumentamos, pero si vamos a aumentar el gasto estando dentro de la OTAN, pues al final es darle más recursos a las locuras de Donald Trump, ¿no? Entonces, una vez aclarado esto, vamos a la otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la posición de Sumar o la de Yolanda Díaz, porque ahora veremos que depende de quién hable, pues dice una cosa o dice otra, ¿no? Pero a mí, esto es de hace tiempo, me llama la atención el posicionamiento de, vamos, el mismo que Pedro Sánchez, no, como bien dice el gobierno, como bien dice Pedro Sánchez, es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y luego como difiere con otros miembros de Sumar, ¿no? Que aquí no parece que haya mucha coordinación. Y la vicepresidenta Díaz evita discrepar. Como ha señalado el presidente del gobierno estos días, que el gobierno de España va a seguir apoyando al pueblo ucraniano. La salida que tenemos y que estamos defendiendo es la defensa de la autonomía estratégica. Aquí no valen, dice Sumar, proclamas y eslóganes, alusión directa a la última exigencia de Podemos. La salida inmediata de España de la OTAN, el cierre de las bases militares que Estados Unidos tiene en nuestro territorio y, consecuentemente, que se ponga fin al aumento de gasto militar. Bueno, digamos, es mi punto de vista, a lo mejor un poco subjetivo, no lo sé, pero yo creo que hay un posicionamiento claro por parte de Podemos. En Sumar, bueno, pues no digo que todo esté mal, a lo mejor puede haber un poco de matices ahí,
Pero, ¿cómo será la cosa que hasta Ramón Espinar, luego veremos, incluso dice, bueno, pues lo que os digo yo, ¿no? Y claro que él aprovecha cualquier cosa para meterle caña a Podemos, pero en este caso dice, bueno, en Sumar cada uno dice una cosa. Y digamos que ya ha habido reuniones anteriores, ¿no? Con Yolanda Díaz, no sé si como vicepresidenta o como Sumar, porque es que ella dice que no está en Sumar, es decir, que ahí hay un poco de lío también, pero parece que ha habido reuniones previas donde ha habido bastante buena sintonía, cosa que no ha pasado, por ejemplo, con Podemos, con Yolanda Díaz. Moncloa, hoy reunión entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, socios de gobierno. Los dos intentan buscar una posición común sobre el aumento del gasto en defensa de cara a las reuniones del jueves. Sumar ya ha dejado claro que no está de acuerdo con la subida y busca garantías para que no sea a costa de recortes sociales. Esta reunión se ha producido justo después del Consejo de Ministros, donde el Gobierno todavía no daba una respuesta clara sobre el gasto en defensa. Moncloa dice que es un debate complejo. Diego Arce. Es complejo, sí, es complejo. Un debate complejo que no tiene respuestas sencillas, ha asegurado Pilar Alegría, que se justifican, que son serios y prudentes. Lo cierto es que hemos llegado sabiendo la intención del Gobierno de aumentar el gasto en defensa, pero seguimos sin saber, pese a las preguntas de los periodistas, cómo, cuándo y cuánto. Lo que sí aseguran es que ese aumento del gasto no va a mermar el gasto social, que dicen sigue siendo prioritario. Y sobre el envío de tropas a Ucrania, dice Pilar Alegría que es un debate absolutamente prematuro. No quieren entrar en eso. Sí que han respondido, aunque poco, sobre la reunión de Yolanda. Bueno, básicamente es como sí a todo bien, y luego la negociación de Sumar o de Yolanda Díaz. La verdad es que ahí no lo sé. Es que no tengo claro si está Yolanda Díaz dentro, si no está. Pero básicamente la postura del PSOE es que no va a haber recortes sociales. Lo que quiere negociar Sumar o Yolanda Díaz es que no haya recortes sociales, pero la realidad es que ya lo dijo el primer ministro de Finlandia, que reconoce que han tenido que recortar el gasto público de forma dramática para aumentarlo en defensa. Bueno, pues esto se lo dijeron en la cara a Pedro Sánchez, digo, por poner también un pie en la realidad. Esto lo comenta Fernando Berlín y es básicamente lo que dice. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el primer ministro Sánchez sobre este tema. En Finlandia, dada la agresión de Rusia en Ucrania, nos hemos enfrentado a retos importantes en la economía pública del país. Hemos tenido que recortar el gasto público de forma dramática, algo que no ha sido sencillo, pero al mismo tiempo la seguridad es un aspecto existencial para nosotros. Necesitábamos utilizar estos fondos donde eran necesarios. Por eso tenemos que resolver este problema y por eso necesita... Bueno, digamos que Finlandia también es más dramático porque no sé si se llegó a anexionar a la OTAN finalmente, pero por su cercanía a Rusia y por la historia, ¿no? de guerras también entre Rusia y Finlandia. Bueno, puede ser más, pero lo que está claro es que no puedes aumentar una partida sin disminuir otra, o a ver cuáles va a disminuir. Bueno, por eso es cuadrar el círculo. Y un poco lo que os decía es que fijaros que Ramón Espinar, que siempre pues, está como obsesionado con Podemos, pues en este caso, bueno, pues le pega un capón, creo que con cierto sentido, en la impresión que da, ¿no? La impresión que se traslada ahora mismo a la sociedad es que cada diputado de Sumar habla en nombre propio, sin estrategia colectiva ni disciplina de grupo, con la que está cayendo. Marcar perfil izquierdista es un error que pagaremos caro todo. Bueno, obviamente Ramón Espinar es, pues yo creo que ahora mismo es adorador de Pedro Sánchez, ¿no? Por las cosas que publica, y muy crítico con Podemos, por una cuestión yo creo que también más de historia personal, ¿no? Pero aquí ya sabéis, a ver, yo no me suelo mojar mucho, no suelo meter mucha cizaña, ¿no? Con todo este escenario que a mí no me gusta dentro de la división de la izquierda, pero obviamente, independientemente que esté en el espacio de Sumar, yo me quito el sombrero. Para mí, pues no sé si mi político favorito, pues seguramente sí, es decir, que es que no puedo estar más de acuerdo con cada una de las opiniones de Gerardo Pisarello, aparte del afecto personal, obviamente, y la coincidencia, ¿no? en la forma de pensar, independientemente de donde forme parte, ¿no? Pero es verdad que no se parece mucho el planteamiento de Gerardo Pisarello al de Yolanda Díaz. Tenemos claro que este gobierno debe mantenerse y que la mayoría de investidura debe mantenerse. No le vamos a poner una alfombra a Vox y al Partido Popular, porque sabemos que son la alternativa más militarista de todas y más reaccionaria de todas. Pero, como he dicho aquí, si se persiste en lo que está planteando el secretario general de la OTAN o lo que está planteando la Comisión Europea, no va a ser en nuestro nombre. Claro, la pregunta es, ¿Gerardo Pisarello habla en nombre de Sumar? ¿Habla en nombre de los comunes? ¿Habla en nombre propio? Claro, porque es tajante, es claro. De hecho, coincido plenamente con él.
es que bueno, pues lo que plantea la OTAN, lo que plantea la Unión Europea y que el PSOE dice todo ok, no lo van a hacer en su nombre. Por otra parte está Yolanda Díaz, como bien dice, bueno, de hecho le preguntan mucho, pero no responde, ¿no? Fijaros que, claro, esto de hace unos días, el tenso momento entre Yolanda y varios periodistas cuando le preguntan sobre el tema del gasto militar. Dentro de Sumar hay diferentes sensibilidades, Izquierda Unida, Compromís, ya han comentado que están en contra de Compromís también dice que no. Gasto en defensa, ¿de qué manera cree que van a aunar? Le acabo de contestar a esta pregunta. Esta es la posición de Sumar. Más allá de los matices que tengan cada formación política, acabo de responderle a Vale, es decir, que sí habla en nombre de Sumar. Vale. su compañero sobre esta cuestión. Pero a la cuestión exacta de aumentar... A la cuestión exacta de aumentar o no aumentar, ya le he contestado. Es que le he contestado. No, realmente no ha contestado. Sí, he contestado, porque creo que la posición que tienen hoy las formaciones políticas, incluso la oposición, es hacer un balance. Bueno, en fin, hay tensión, hay conflicto ahí y de hecho por aquí también, obviamente Pablo Echenique arrima a las cual su sardina, eso es obvio, no voy a desvelar nada pues diciendo que hay una tensión obviamente y una lucha por el electorado, o bueno, no sé cómo se presentarán en las próximas elecciones, ya sabéis que yo soy muy pro Frente Amplista, pero claro, aquí le preguntan por el tema y mucha gente decía que en estos 7 minutos que no responde, es decir, le hacen 2 preguntas muy concretas, que si está a favor del gasto, de aumentar el gasto y, bueno, si está a favor de enviar tropas españolas y no responde a ninguna de las 2 preguntas. Aclárenos una cuestión, vicepresidenta. ¿El Gobierno necesita ampliar el gasto militar o el Gobierno quiere ampliar el gasto militar? Bueno, en primer lugar, lo que necesita el Gobierno de España y España es hablar de política de defensa en el siglo XXI y en un contexto de recesión geopolítica brutal y con guerras y con, el posicionamiento del presidente de Norteamérica, el señor Trump. Esto es lo principal. En segundo lugar, creo que la posición del Gobierno de España es clara en el apoyo. Yo creo que claro, es que habla como en primera persona. Bueno, también porque está en el gobierno, vicepresidenta, pero yo creo que el posicionamiento del gobierno es clarísima, como diciendo que es la mía. Esto no sobra esta pregunta, es clarísimo, pero es la tuya, ¿no? Parece que dice, es la postura mía, la del gobierno, pero la del gobierno es todo ok a la OTAN y a la Unión Europea del gasto al 2%. Vemos que su compañero, bueno, del espacio Sumar no es del mismo espacio, sino de la coalición, ¿no? De los comunes, dice una cosa diferente. Creo que Compromís también, creo que incluso Más Madrid también. Entonces, claro, ¿qué es Sumar? ¿Es Yolanda Díaz Sumar o cuál es el posicionamiento? ¿Es el mismo que el gobierno? La verdad es que es bastante... Ya digo que no he hablado nunca de esto, pero es que, claro, es que aquí hay unas incoherencias bastante grandes. Al pueblo ucraniano y en la necesidad de que en el proceso de paz de Ucrania tiene que estar en primer lugar Ucrania, pero singularmente la Unión Europea. Y aquí somos muy claros. Y nuestra propuesta, vuelvo a insistir, no se residencia en el incremento del gasto militar. Piensen ustedes que tenemos una consignación presupuestaria del 1,2% del presupuesto de defensa, que a día de hoy hemos ejecutado tan solo el 0,9% en nuestro país, y no va el debate sobre si crece más o menos el presupuesto de defensa. Pero fijaros, porque aquí gira un poco en el relato, pero dice, ha sido muy claro el gobierno, la postura clara del gobierno precisamente es en favor de esa subida del 2% de la OTAN, o que pide la OTAN históricamente, y que ahora la Unión Europea también pide. Nosotros creemos que ha llegado el momento, lo hemos defendido siempre, que Europa tenga una posición autónoma en materia de defensa, es decir, completamente soberana en términos de política de defensa, de relaciones exteriores y de política industrial, soberana, independiente, no subordinada a Estados Unidos, y desde ahí propiciemos una reordenación de los efectivos y de la política de defensa en Europa. Fíjense, el presupuesto de defensa hoy en Europa es superior... Claro, pero fijaos que quiere intervenir, bueno, ya sigue, pero creo que al final lo que le pregunta es, pero vamos a ver, ¿está a favor o en contra de subir el presupuesto? Ahora más mentitico, porque va como surfeando la ola en una dirección y en otra, pero la pregunta es si está a favor del gobierno, como él dice, ella misma dice, está muy claro lo que dice el gobierno. Bueno, ¿qué es lo que dice el gobierno? Subir. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, ahí está de Rusia y muchos otros lugares en el mundo. Es decir, que no va de incremento de defensa, va de qué hacemos con la defensa en un mundo que está retrocediendo, sin entrar en una carrera armamentística como es la que defiende en este caso el señor Trump.
Por ir a lo concreto, ¿Sumar es partidario de ampliar, de aumentar el gasto militar, sí o no? Sí, lo hemos dicho muchísimas veces. ¿Pero sí o no? Le he dado un dato. Y es que tenemos consignado en el presupuesto actual, que tenemos prorrogado, el 1,2% y España ha ejecutado el 0,9%. Le digo, de ese presupuesto ejecutado, de los 13.000, 7.000 millones están derivados directamente de las tropas en nuestro país. No responde, bueno, no voy a poner los 7 minutos, pero la respuesta es si está a favor o en contra. Porque dice que está claro lo que dice el gobierno, pero es que lo que dice el gobierno, o lo que dice Pedro Sánchez, sí, están de acuerdo y quieren subir al 2%. De hecho, lo que está intentando negociar. Bueno, seguimos sin saber Yolanda Díaz si está a favor o en contra. Los compañeros de otros partidos que forman la coalición, parece clara la postura, bastante cercana a la de Podemos, y que, bueno, va a tener que buscar el apoyo del PP, claramente. Entonces, bueno, no sé cómo lo veis, pero no sé, yo creo, sinceramente, que si llega a un acuerdo no le van a seguir los números. Y dentro de Sumar, me imagino que meterá en presión para que la posición colectiva de Sumar no sea aumentar el presupuesto, por más que Yolanda Díaz esté como muy ok con lo que diga Pedro Sánchez. Entonces, si ni BNG ni Esquerra Republicana, si el único socio que va a tener es Junts PNV, no va a tener mayoría, menos que el PP le dé el apoyo, y al final, bueno, pues vamos a ver otra vez una nueva postal, una nueva foto del bipartidismo de toda la vida, que, bueno, pues simulaban la izquierda y la derecha, pero que luego, pues decenas de miembros de sus partidos se reunían en los consejos de administración del IBEX 35, lo que propiciaba la corrupción, el pelotazo, y al final, bueno, pues los intereses de la banca y del IBEX 35 están por delante del de la ciudadanía, como fue un poco la llama, ¿no?, que prendió el 15M, y cómo cambiaron la Constitución, pues poniendo por delante los intereses de la banca y de los fondos de inversión que de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, ojalá y no se den las circunstancias y que los intereses de la ciudadanía estén por delante. Bueno, antes era la banca, ahora es el lobby, el lobby inmobiliario ahora mismo, pero en este caso hablamos del lobby armamentístico, y bueno, pues simplemente no suelo hacerlo, pero creo que claramente ese no es el camino. Creo que se puede avanzar en un camino de soberanía europea, salirnos de la OTAN, lo primero, que es lo que es Izquierda Unida ya mucho tiempo pidiendo, que ahora también lo hace Podemos. Bueno, eso es lo primero, y una vez que tengamos la autonomía, hablemos de qué es lo que hace falta. Pero claro, no se puede decir aumentamos el presupuesto para tener soberanía cuando estás dentro de la OTAN, y eso lo que va a hacer es que hasta que no te salgas, eso va a ir a lo que diga Donald Trump, porque la OTAN es lo que diga el presidente de Estados Unidos. Ahí está un poco el debate, y bueno, no es un debate sencillo, obviamente, pero bueno, esta es mi postura, y sobre todo me llama mucho la atención el despipote que hay en la izquierda con este asunto. Así que bueno, ahí va mi análisis. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.